Hola, buenas a todos, bienvenidos de vuelta. En esta ocasión os quería enseñar este libro relativamente nuevo que ha salido de Osprey, que es la segunda edición del Royal Rampant, que como seguramente sabéis es este juego bastante famoso por lo sencillo que es, de escaramuzas medievales, aproximadamente ubicado también en el tiempo entre los Dark Ages, es decir, lo que serían las edades oscuras a partir del siglo séptimo, sexto y octavo hasta prácticamente el fin de la Edad Media en el siglo XV. Como podéis ver es la segunda edición, mm, bastante mejorada respecto a la primera, y es un juego de escaramuzas medievales que os va a requerir aproximadamente entre 50 y 70 miniaturas aproximadamente por bando. Y ahora os voy a enseñar un poco lo que trae, pero anunciaros que he hecho un resumen pequeño del libro para que lo tengáis de referencia si queréis jugar, y el libro todavía no está en castellano si es que sale, pero ya os adelanto que he hecho el resumen traducido del inglés al castellano por si lo queréis tener de referencia. Para empezar, el libro trae un resumen bastante detallado y os voy a hacer un poco de zoom. Como podéis ver, aquí está todo el resumen de reglas, cómo organizar las warbands, que serían como los ejércitos, digamos, dentro de este mundillo de los juegos de escaramuza, reglas opcionales, reglas de terreno, escenarios, reglas para hacer campañas a 5 partidas interactivas, es decir, el resultado de las partidas iniciales condiciona a las partidas siguientes, y todo esto que veis aquí son ejemplos de bandas de 24 puntos. Los ejércitos aquí en este juego normalmente se forman con 24 puntos, que equivalen a un número determinado de miniaturas, y ahora os voy a mostrar, por ejemplo, el español, pero para que tengáis una referencia, tenemos aquí el Imperio Romano Tardío, Edades Oscuras en las Islas Británicas, Edades Oscuras en Europa y más allá, Edad Media en Inglaterra, Edad Media en Europa Occidental, y aquí ya tenemos medieval español, Oriente Próximo y Norte de África. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en nuestra sección bereberes, bizantinos, cruzados, egipcios, turcos seleucidas, diría, españoles cristianos y españoles musulmanes, y finalmente mongoles, otomanos, etcétera, en Europa oriental. El libro trae un pequeño resumen de las reglas que cambian de la primera edición a la segunda, pero lo que me ha impresionado es la calidad de las fotografías que trae. Es bastante impresionante. A ver si puedo enseñar una que he visto antes. Por aquí, normandos. Además también de las miniaturas pintadas, que son bastante preciosas. No os voy a hacer un resumen de todas las reglas del juego, pero sí quisiera enseñar más o menos el libro, cómo es y cómo funciona, por si os lo queréis pillar vosotros. Originalmente el juego está pensado para jugarse en 28 milímetros, pero también podéis reducir la escala a 15 milímetros si esto es lo que deseáis. Y también hay reglas para incrementar o reducir el tamaño de las unidades. Simplemente, si una banda está pensada para jugarse a 24 puntos, pues incrementáis los puntos de 24 a 28, 36 o lo que queráis en función del número de miniaturas de que dispongáis. Y os quería enseñar también esta foto muy bonita de la Guerra de los 100 años entre ingleses y franceses. Esta es la ilustración que trae en la parte central del libro. La verdad es que me encanta todo lo que son los vikingos y especialmente la campaña del siglo XI en Inglaterra contra también los normandos y los anglosajones, pero no os quiero resumir lo que es el libro a partir del mismo porque me llevaría muchísimo más tiempo, así que voy a tomar como referencia el resumen que os he hecho, que además ya está en castellano. Para empezar, los principios básicos del mismo son bueno, lo de siempre, dados, pero voy a hacer un poco de zoom para que lo podáis ver. Dados de 6 caras, vamos a necesitar un mínimo de 12 dados, distancias en pulgadas, y también vamos a necesitar algunos marcadores. El baseado de las miniaturas, como siempre, preferentemente individual, pero si tenéis las miniaturas baseadas en bases múltiples, como por ejemplo Black Powder, que ponemos 4 hombres por base, necesitaremos marcadores para contar las bajas. El número de miniaturas por unidad es de 12 para la infantería, y caballería y escaramuzadores 6 miniaturas, y también infantería de élite 6 miniaturas. Por lo tanto, no es un número de miniaturas especialmente exagerado, especialmente para la caballería, que son solo 6. También tenéis las plantillas de las hojas de unidad al final del libro que se pueden imprimir. En el juego, siempre que hable de reroll, es único, no se puede repetir, y los impactos no se salvan.
Cómo se cuentan los impactos ya los explicaré más adelante, pero básicamente las unidades tienen un número de armadura y nosotros atacamos con un número de dados. Por cada número de dados que lleguemos a alcanzar esa armadura, sería una baja para la unidad defensora. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si atacamos con 12 dados y la unidad defensora tiene una armadura de 4, por cada 4 dados que alcancemos a impactar, quitaríamos quitaríamos una miniatura a la unidad defensora. Además, anunciaros que es un juego en el que cada ejército tiene una miniatura que representa que es el líder no solo de su unidad, sino de todo el ejército, y eso tiene efectos tanto en la moral de la unidad en la que está ese líder, como en la moral de las unidades circundantes a ese líder en una distancia, y que además los líderes pueden combatir duelos directamente contra los líderes enemigos. Por lo tanto, siempre es importante tener al menos una miniatura que destaque de alguna manera, que sea un poco más grande o que tenga una base un poco más grande o que lleve una bandera, un estandarte, lo que sea, como para poder identificarlo. Los líderes además pueden tener reglas especiales. Aquí vemos toda la lista de reglas especiales que pueden tener los líderes, que tienen su coste en puntos, tanto positivo como negativo, si el líder mejora o empeora. Y además tenemos una tabla de generación automática de habilidades del líder. Tirando 2 dados simplemente podemos decidir 2 habilidades aleatorias para el líder de cada bando. A partir de la página 77 del libro vienen los perfiles de las unidades. Esto sería el ejemplo de un perfil, por ejemplo, de caballería pesada, que tiene diferentes atributos, pero os lo voy a pasar directamente del resumen que he hecho en castellano. El nombre de la unidad, número de figuras, el ataque, el movimiento y el disparo que salen aquí, estos valores, son el total requerido con 2 dados para que la unidad cumpla la orden que se le da. Y después más abajo tenéis los valores de armadura, los impactos requeridos que necesita esa unidad para perder una miniatura. Y por supuesto el coste en puntos de la unidad. Y después valores de ataque y de defensa, que no hay que confundir con el valor de la orden, sino el valor de combate y defensa, pues el resultado requerido por cada dado que hemos tirado de ataque o defensa para impactar. Finalmente, movimiento máximo en pulgadas y la regla especial. Por ejemplo, la infantería pesada tiene la Wall of Spears, que se puede cambiar si estamos jugando partidas de vikingos por esto sería el muro de lanzas, pues por el típico Shieldtron, pues cambiaríamos al muro de escudos. No hay que confundir los valores de ataque con los valores de orden de ataque. El valor de ataque de 6 más significa que si queremos que esta unidad ataque, necesitamos tirar 2 dados y sacar al menos un 6. Y el valor de ataque significa que por cada dado que tiremos cuando estamos atacando, necesitamos un 5 o más para impactar. En el caso de que nos estuvieran atacando y nosotros estuviéramos defendiendo, con esta unidad necesitaríamos un 4 para impactar y no un 5. Por lo tanto, la infantería pesada es más defensiva que ofensiva. Si esto fuera una unidad de proyectiles, aquí nos saldría en shot el número o el valor que necesitamos para que la unidad haga la orden de disparo, y aquí nos saldrían el resultado necesario para impactar y la distancia de disparo. Y ya os adelanto que en las unidades que disparan a distancia, que hay arqueros, honderos y ballesteros, si disparan a una distancia de más de 12 pulgadas, o creo que era más de la mitad, ya van en negativos. Y aquí el número de las reglas especiales que haya. Tened en cuenta que la posibilidad de que una unidad haga lo que le ordenáis que haga depende de lo especialista que sería esa unidad haciendo esa tarea. Por lo tanto, los valores de ataque, movimiento, disparo cambian entre unidades. Las unidades son más propensas a realizar con éxito las acciones que les ordenáis si se supone que están pensadas para llevar a cabo esas acciones. Además, el juego incluye unos 16 escenarios. Así que os pongo el ejemplo de uno y os indica básicamente cómo montar la mesa, las reglas especiales, cómo se juega el escenario y las condiciones de victoria específicas. Aquí tenéis un par de ejemplos. Y como os he explicado también, al final del libro salen las listas de ejército y os voy a enseñar unas cuantas. Por ejemplo, yo que sé, carolingios, necesitaríamos 3 unidades de caballería pesada con líder y el coste en puntos, 2 de infantería pesada y 1 de arqueros. Y estos son ejemplos a 24 puntos, que sería el tamaño de un ejército estándar. Y a ver, he visto aquí por antes los españoles antes, un segundo.
bueno, bereberes, bizantinos, seleucidas, finalmente españoles cristianos de la época de la Reconquista. Sería una unidad de caballería pesada con el líder, 6 puntos, 2 unidades de caballería ligera, 2 de infantería pesada y una de honderos. Y esto haría el total de 24 puntos. Esto sería el ejemplo de un ejército español. Y finalmente, de las últimas páginas del libro están las reglas para convertir la partida o el escenario en juegos de escaramuza. Tenemos 2 ejemplos de 2 bandas de fantasía tradicional, Old School Fantasy, una de los buenos y una de los malos, Good and Evil, y básicamente te dice que los brujos son los arqueros y cosas así, simplemente para cambiar un poco las unidades. Y aquí finalmente la foto de un dragón que parece del Skyrim. Bueno, esto sería un poco el resumen del libro. Ahora os voy a enseñar un poco por encima el resumen que he hecho yo para que lo tengáis, que seguramente si vais a jugar partidas lo más probable es que utilicéis más esto o algo similar que el propio libro. Y bueno, básicamente tenéis aquí los principios básicos que os he enseñado antes, perfiles de las unidades, cómo interpretarlos, reglas como la proximidad y la función de los líderes, interpretación de unidades, las órdenes de activaciones. Tenéis todo, básicamente. Con esto podéis jugar de sobra. Cómo se regrupan las unidades, cómo se realiza un desafío entre líderes enemigos, las distancias de movimiento en pulgadas, todo. Cómo se calculan las bajas por disparo, cómo funciona el disparo, la secuencia, la mecánica, cómo se seleccionan los objetivos. Aquí tenemos las reglas del terreno y disparo, y después cómo se combate cuerpo a cuerpo, cómo se termina el cuerpo a cuerpo, quién gana un combate cuerpo a cuerpo. Y finalmente los chequeos de coraje, que serían la psicología que se tiene que tirar después de los combates o de los disparos. Las mecánicas, cómo funcionan, cómo se efectúan las retiradas, cómo se comportan las unidades aturdidas, las habilidades del líder y los héroes abanderados, cómo se finaliza una partida, básicamente destruyendo al ejército rival. Y al final os he hecho el resumen de todas las reglas opcionales que tiene el juego bueno, os lo resumo aquí al final, básicamente cómo jugar con unidades más grandes, contando los dados por miniatura, en vez de contar la fuerza de la unidad en función de si tiene la mitad o más de sus miniaturas, simplemente hacemos cambios proporcionales. Por ejemplo, en vez de contar los ataques en función de si una unidad está a la mitad o más de sus miniaturas, contamos un dado por miniaturas. Un dado por unidades de 12 miniaturas y 2 dados por unidades de 6 miniaturas. Por ejemplo, reglas especiales del flanco de retaguardia, también las tenéis aquí resumidas, cómo mover más de una unidad a la vez por orden, todas las reglas especiales de la meteorología. Y al final os he hecho 3 reglas especiales hechas por mí después de jugar 2 partidas amistosas con compañeros. Defensa de posición estrecha, disparo curvado o parabólico y simplemente disparar desde una posición elevada. Y esto sería un poco el resumen que he hecho yo del Lion Rampant y el resumen del propio libro, que me parece una maravilla para jugar cualquier tipo de juego medieval con un reglamento sencillo sin necesidad de comerse la cabeza. Seguramente traiga alguna partida o alguna lista o algún resumen un poco más detallado, pero para que lo tengáis, si teníais pensado comprarlo o no, me parece una adquisición bastante considerable. Y ahora os voy a dejar con alguna foto bonita. Un saludo y hasta la próxima.